Hola, bienvenidos, bienvenidas. Lamento si se habían acostumbrado a la clase con Esteban, la siguiente mitad la van a ir viendo conmigo. Y vamos a empezar por el principio de invarianza, que esta slide es clave para todo el resto, de lo que queda de esta clase de complejidad. Así que arranquemos. Dice, el principio de invarianza nos dice que dado un algoritmo y dos máquinas o dos implementaciones, se llama M1 o M2, M1 y M2, perdón, que tardan T1 de n y T2 de n en procesar respectivamente sus inputs de tamaño n. Entonces dice que existe una constante c mayor a 0 y un n0 perteneciente a los naturales, de manera que para todo n mayor a ese n0 se verifica la siguiente desigualdad. Dice, el tiempo 1 de procesar esos n elementos es menor o igual a una constante c, que es la que acaba de definir arriba que existe, por el tiempo 2 de n. Dicho de otra manera, dice que dos ejecuciones distintas del mismo algoritmo solo difieren en cuanto a eficiencia en un factor constante para valores de entrada lo suficientemente grandes. Quiere decir que no importa si yo ejecuto ese algoritmo en dos implementaciones distintas de ese algoritmo o en dos máquinas distintas, la diferencia va a estar, si es el mismo algoritmo, va a estar dada por una constante que yo multiplico entre los dos para ir de un lado al otro. Consecuencia de esto, y es lo que más impacto tiene para el resto de esta clase, como les decía, es que no vamos a necesitar ninguna unidad para medir el tiempo. El costo de un algoritmo no va a estar medido por el tiempo en segundos. Lo vamos a ver desde un punto de vista teórico, lo vamos a analizar justamente aprovechando este principio de invarianza. En primer lugar, algo que les debió quedar claro, y si no deberían revisar lo que ya estuvimos viendo hasta ahora en las primeras partes de esta clase, es que ante un mismo problema, los distintos algoritmos pueden darnos grandes diferencias en cuanto a su tiempo de ejecución, y a veces de varios órdenes de magnitud. Y justamente lo que nos va a interesar calcular en esta parte de la materia, y probablemente el resto de su carrera como profesionales de la informática, es justamente calcular de forma aproximada del orden de magnitud que tiene ese tiempo de ejecución de cada algoritmo. Vamos a ir viendo también, y seguro que esto es algo que se han ido chocando en su experiencia, sobre todo si programaron algún algoritmo alguna vez, cosa que seguramente ya hicieron. Se van a dar cuenta que por ahí con un tamaño de entrada chica, imagínense un algoritmo de ordenamiento o un algoritmo de búsqueda, que es aún más fácil de imaginar. Si yo me muevo en un arreglo de, no sé, quiero buscar un elemento en un arreglo de enteros y ejecuto mi algoritmo con un arreglo de 10 elementos. Bueno, probablemente si mi algoritmo no es tan eficiente, no lo note, porque las arquitecturas de computadora modernas son muy poderosas, incluso hasta un celular puede cumplir esa tarea de forma que para mí, ser humano, es real time, o prácticamente lo veo como que la respuesta es inmediata. Ahora, si yo agrando el n, o incremento la cantidad de datos con las que yo estoy trabajando para hacer la búsqueda, probablemente me empiece a importar la diferencia entre un algoritmo y otro porque bueno, vamos a ver que el tiempo crece y como bien les decía Esteban al principio, el tiempo es un recurso limitado, no lo podemos recuperar. El tiempo que perdemos se fue, para siempre. Bueno, esto mismo que les decía, cuando el tamaño de los datos es grande, los costos de los diferentes algoritmos vamos a ver que varían de manera muy significativa. Bueno, y justamente como lo que vamos a estar interesados en observar o en calcular o analizar es el comportamiento de los algoritmos cuando la entrada es suficientemente grande, es que estas filminas, o esta parte de la clase, o este tipo de análisis se denomina análisis asintótico. Y vamos a ir viendo que lo que podemos hacer es comparar las complejidades de mi algoritmo con funciones de órdenes conocidas. Por ejemplo, vamos a decir que, esto lo vamos a ir detallando más adelante, no se preocupen, pero vamos a poder decir que tal o cual función expresa el comportamiento dominante de mi algoritmo con entradas grandes. Vamos a decir, por ejemplo, que mi algoritmo tiene un orden logarítmico, o tiene un orden lineal, o tiene un orden cuadrático, o tiene un orden exponencial,
que está muy de moda en tiempos de pandemia. Creo que no queda nadie a que no haya comprendido lo que es una función exponencial y lo que implica eso en cuanto a la velocidad de crecimiento. Bueno, vamos a ir viendo ahora un poco parte por parte esto con algunos ejemplos. Bueno, y ahora pongamos un poco más en perspectiva esto que estábamos hablando del orden, de las funciones y la complejidad temporal. Y vamos a mirar esta tabla del libro de Ullman, que es una comparación de algoritmos con distintas complejidades, polinomiales y exponenciales. Aprovecho, hago un paréntesis acá y les digo que revisen la bibliografía de la materia, que la tengan en cuenta, que vayan mirando, porque las cosas que en general decimos en la teoría están bastante, o sea, no las sacamos de la galera, están, en general se explayan con mucho más detalle en la bibliografía que tenemos explicitada en el campus. Bien, la tabla muestra, es una tabla de doble entrada clásica, donde vemos en la primera columna, nos muestra distintas complejidades temporales. Recuerden que veníamos diciendo que lo que queríamos es asociar a un algoritmo que resuelve un problema un número entero que lo vamos a llamar n, y que es una medida de la cantidad de los datos que recibe ese algoritmo o que necesitamos para resolver ese problema, o que queremos usar para resolver el problema. Sn, con Sn lo que vamos a hacer es construir una función, que acá tenemos varios ejemplos de esas funciones, que vamos a denominar complejidad temporal del algoritmo. ¿Okay? Vamos a decir que la complejidad temporal del algoritmo crece como esa función. Y tenemos una lineal, una cuadrática, una cúbica, una a la quinta. Y tenemos también una sección de exponenciales, donde tenemos 2 a la n y 3 a la n, donde el n, fíjense que salta al exponente de la función. Vamos a ver qué implica eso en el crecimiento conforme aumentamos el tamaño de n. Por otro lado, tenemos en el eje horizontal de la tabla distintos tamaños. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, que vamos a ir evaluando sobre esa función reemplazando donde dice n. Fíjense que no nos estamos poniendo muy ambiciosos. Trabajamos con entradas relativamente pequeñas. 10, 20, 30 no son números enormes, no son cientos de miles. Imaginen cómo escalarían las cifras de esta tabla si tuviésemos que trabajar en esos órdenes de magnitud. Bueno, hay algo que no estoy diciendo acá, y es que toda esta tabla está estimada, calculada, tomando como que el costo de atender una tarea, ahora vamos a ir viendo qué implica eso, es de 1 por... Perdonen que voy tan despacito escribiendo, y es que el PowerPoint me anda muy lento por algún motivo esta mañana. 1 por 10 a la menos 6 segundos. Ese es el costo de cada una de las tareas. ¿Okay? Ahora, si mi algoritmo tiene... Ahora vamos a ver qué es una tarea en este contexto. Eso es una S. Si mi algoritmo tiene... si yo quiero, por ejemplo... Pensemos algún ejemplo de algoritmo con complejidad temporal lineal, o n. Bueno, no hay que pensar demasiado, son las cosas que venimos mencionando ya con Esteban. Uno, por ejemplo, es encontrar un elemento en un arreglo. Imaginen que yo quiero encontrar un elemento en un arreglo de 10 dimensiones. Bueno, a lo sumo, lo que voy a hacer es preguntar sobre todos los elementos del arreglo si el elemento que estoy buscando es el que en este momento estoy visitando. Para eso, si mi arreglo tiene 10 elementos, voy a visitar 10 de esos, a cada uno de ellos una vez. Si el costo de esa visita es de 1 microsegundo o 1 por 10 a la menos 6, entonces el costo de visitar 10 va a ser 0,040 ceros y un 1 al final, que es este número multiplicado por 10. ¿Okay? Bueno, el costo de hacerlo por 20, ya se van imaginando, es este número multiplicado por 20. ¿Por qué? Porque la función, o mi complejidad temporal, crece linealmente con n. Si nosotros pudiésemos, ya lo voy a mostrar en algún punto, perdonen si acá no me sale tan bien, porque no puedo dibujar muy bien esto. Si nosotros graficáramos estos valores de n en el eje x
y la complejidad, el tiempo que tarda mi algoritmo en ejecutarse sobre el eje Y, esto son puntos sobre el eje Y, veríamos una recta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la complejidad temporal crece de forma lineal. Bueno, pero este no siempre es el caso. Sabemos que no todos los algoritmos tienen una complejidad temporal igual a n o lineal. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pensemos algún algoritmo que tenga complejidad temporal cuadrática o n al cuadrado. Les doy un ratito. Si quieren, paren el video. Bueno, un algoritmo posible o un ejemplo bastante obvio o evidente para continuar con nuestro arreglo de enteros es encontrar duplicados en ese arreglo. ¿Qué pasa si quiero encontrar todos los duplicados que hay en un arreglo dado? Bueno, un algoritmo naive o simple que se me ocurre en este momento es, para cada elemento del arreglo, visitar todos los otros elementos de ese arreglo y fijarse si hay algún parecido o hay algún igual en ese o algún duplicado en ese arreglo. Fíjense que por cada elemento del arreglo yo voy a visitar todos los otros. Así que lo que voy a tener es, por cada elemento del arreglo, supongo que en este caso son 10, voy a visitar todos los otros. Y cada visita me va a costar este tiempo que tenía al principio, 1 por 10 a la menos 6 segundos, o sea, un microsegundo. Si yo hago esta cuenta, acá lo que voy a obtener es este tiempo en segundos. Si lo vuelvo a hacer, pero para 20 elementos, voy a tener otro tiempo, para 30 para 40 este que está acá, para 50 este que está acá, para 60 este que está acá. ¿Okay? Fíjense que no estoy calculando todos, pero ustedes pueden reemplazar y hacer las cuentitas y ver qué les da. Bueno, si yo graficara esto, nuevamente lo que voy a tener acá es un crecimiento cuadrático de esa función. Ya todos conocemos las funciones cuadráticas y sabemos a qué tasa de crecimiento crecen. En algún punto, fíjense que en este caso, en todos los ejemplos siempre es peor, pero podría pasar que dependiendo el problema, no necesariamente la lineal me quedará por debajo de... La lineal fuese siempre más eficiente. Fíjense que para tamaños de entrada, si yo acá arranqué con un n de 10, pero si yo hubiese arrancado con un n mucho más chico, un n de 1 o de 2, quizás la diferencia entre estos dos algoritmos, si fuesen para el mismo problema, no sería tan significativa. Es lo que decíamos en la filmina anterior, de que queremos calcular esto para n grandes y no para n chiquitos. Bueno, el n cubo me lo voy a saltar, pero les queda como tarea pensar algún algoritmo que se comporte de esa manera, en el cual yo tenga una complejidad temporal cúbica. Vamos a saltar directamente a las exponenciales, que son las que nos interesan más o las que más jugo le vamos a sacar en esta slide. Fíjense, piensen en algún algoritmo, paren el video nuevamente y piensen en algún algoritmo que crezca con una complejidad temporal tipo 2 a la n. Bueno, no sé si lo pararon o no, pero una posibilidad o un algoritmo que se me ocurre en este momento es romper una password. ¿Okay? Imagínense yo que tengo quiero robarme no intenten esto en casa, es sacarle o pedirle prestada sin permiso la clave del Wi-Fi al vecino. Pero tenemos el dato, vamos a pensar vamos a restringir un poco el problema, y sabemos que la clave solo está compuesta por dígitos binarios, o sea, vamos a tener ceros y unos. ¿Okay? Son solamente ceros y unos. Bueno, si sabemos, por ejemplo, que la password tiene 10 caracteres o 10 elementos, que son ceros y 1, pero no sabemos qué combinación es, pero sabemos que la combinatoria de todos esos números es 2 a la n. ¿Okay? Así que lo que nos va a pasar es que la cantidad de elementos que vamos a tener que probar es 2 a la n. Así que ya no tengo ese 10 por 10 como tiene el caso cuadrático, sino tengo 2 a la 10 por, esto lo tachamos, el tiempo de probar cada password, que siempre lo tomamos constante para toda la tabla, siempre es un microsegundo. Si yo hago esa cuenta, 2 a la 10 por 10 a la menos 6, me queda que en más o menos 0,01 segundo puedo probar, eso es un milisegundo, si no me fallan las cuentas,
Eso es más o menos lo que me tardo en probar la combinatoria de password de 10 elementos. Pero sabemos que queremos password más difíciles, así que el vecino se enteró y le puso 20 caracteres porque se dio cuenta que le estábamos robando la mitad del tráfico. Y bueno, también nuevamente me pareció, puse mi algoritmo rompe password y a probar ahora 20 elementos en esa clave de Wi-Fi. Y le llegó un segundo toda la combinatoria, porque 2 a la 20 por el tiempo de cada tarea. ¿Okay? Son 2 a la 20 pruebas que tengo que hacer. Es bastante fácil trabajar con la complejidad temporal exponencial si recuerdan el combinatorio de un elemento, o sea, o si recuerdan las nociones de combinatoria que adquirieron en álgebra. Después, para 30, ya, como nuevamente el vecino se avivó, me subió a 30 la cantidad de caracteres y ya me está llevando alrededor de 15-20 minutos poder romper esa password, pero todavía sigue siendo un tiempo que yo puedo esperar o que quizás valga la pena esperar. Viendo que esto sigue pasando y que yo sigo rompiendo la password, me voy a 40, el vecino se fue a 40 dígitos y ya, bueno, ya se está poniendo muy complicado. Me lleva 12 días, ni hablar si se cansa de ir subiendo de a 10 y empieza a ir a 20 más o a 30 más y ya llegamos a 50 o 60 dígitos binarios. Bueno, probar todos esos dígitos me va a llevar, o si son 50, 35 años, o si son 60, ya me voy a 266 siglos. Fíjense que esto es muy, muy pertinente en el contexto en el que estamos en este momento. Creo que a todos les quedó claro lo que es una función exponencial y lo que implica en términos de crecimiento y de velocidad de crecimiento con esto del coronavirus y la pandemia. Pero fíjense que hay otros contextos en los que también esto importa. No queremos tener algoritmos que sean tan lentos. Queremos algoritmos que escalen bien, que asintóticamente sean eficientes. Bueno, les dejo como tarea buscar ejemplos de algoritmos que tengan complejidad 3 a la n y 10 a la n, por ejemplo. Bueno, miremos ahora esto mismo que veníamos analizando, pero desde por ahí una perspectiva un poco diferente. Tenemos otra vez esta tabla en la que analizamos diferentes órdenes para funciones de complejidad temporal. Tenemos las lineales, cuadráticas, cúbicas y después las exponenciales al final. Y en el eje horizontal tenemos el máximo tamaño de un problema resoluble en una hora. Fijamos la cantidad de tiempo y vamos a ir viendo que puede haber, o sea, claramente va a haber distintos n's que yo puedo atender o resolver como máximo en una hora. Bueno, alguno de ustedes se podrá preguntar en este momento o en algún punto entre la filmina anterior y esta si al fin y al cabo el efecto de la complejidad temporal no se ve atenuado por la mejora en la velocidad de las arquitecturas de las computadoras. Por ejemplo, uno podría decir, pero si yo en 10 años tengo una computadora que es 100 veces más veloz, ¿no sería un poco de gusto preocuparme por la complejidad temporal de mi algoritmo? O 1000 veces más veloz. Sabemos que a lo largo de la historia de la computación hemos ido teniendo arquitecturas cada vez más veloces y uno podría estar como pensando que quizás el efecto de la complejidad temporal no es algo tan importante. Bueno, vamos a ver que es justamente lo contrario. La complejidad temporal limita la ganancia que yo puedo obtener cuando mejoro una arquitectura de computadora. En el caso de una complejidad lineal, todo lo que es ganancia se traduce, o sea, la ganancia en velocidad de la arquitectura se traduce directamente en una multiplicación, una multiplicación del máximo tamaño de un problema resoluble en una hora. Fíjense que si yo tengo n1, si yo resolvía n1 como máximo en una hora con este algoritmo, si tengo una computadora 100 veces más rápida, entonces voy a poder resolver 100 veces ese tamaño n1 original y lo mismo para 1000. Para 1000 veces más veloz la computadora. Perdón. Ahora, esa ganancia que es lineal cuando la complejidad es lineal no es no crece a la misma tasa cuando la complejidad es cuadrática. Fíjense que
En este caso ya tenemos las cuentas hechas. El máximo tamaño de un problema resoluble en una hora para un algoritmo de complejidad cuadrática habíamos dicho que era n2. Y si la computadora es 100 veces más rápida, no va a ser 100 veces SN2, sino solamente 10 veces SN2. Y si fuese 1000 veces más veloz la computadora, ya no van a ser 1000 veces N2, sino que van a ser aproximadamente 30-32 veces SN2 anterior. No. A medida que yo crezco en el orden polinómico de esta complejidad temporal, empiezo a ver que se multiplican por constantes cada vez más chicas estos valores de máximo tamaño alcanzable o resoluble, perdón, por un determinado algoritmo con una determinada complejidad en una hora. Ni hablar de si yo tengo ya directamente funciones exponenciales. Fíjense que mientras acá al menos tengo una ganancia de 10 veces, por ejemplo, en el caso de la cuadrática con un computador 100 veces más veloz. Acá gano 10 veces N2. Si yo tuviese una alternativa a ese algoritmo, pero que tuviese una complejidad exponencial, ganaría en más o menos 6. No, ni siquiera son 6 veces, sino que puedo obtener un tamaño más 6, no un tamaño 6 veces más grande, sino un tamaño que solamente le suma una constante a el tamaño original N5. Bueno, solo a modo de explicar un poco mejor esto, porque me di cuenta que por ahí todas esas constantes que estamos multiplicando sobre esos n no les quedaron claras, no saben de dónde salieron. Vamos a hacer vamos a mirar en profundidad un par de ellos a ver cómo las derivamos. Vamos a mirar un ejemplo polinómico, o sea, n cuadrado, y vamos a también resolver alguna de las de exponenciales, creo que es 2 a la n. Ahora lo vamos viendo. Temas así, bueno, vamos a ver si me funciona la pluma hoy. Un segundo, pluma. Perfecto. Fíjense que nosotros decíamos en esa tabla que teníamos recién, queríamos ver, o sea, teníamos ya definido que el máximo problema en una hora para un problema que era de complejidad cuadrática, habíamos puesto n2. ¿Ok? n2. Decíamos que n2, ese es el n de mi problema más grande, al cuadrado, ¿ok? Y esto multiplicado por un costo temporal de procesar cada n, que es dependiente de cada arquitectura. En la tecnología actual era 1, pero decíamos que a futuro podía ser, no sé, 100 veces más o 1000 veces más. Yo le llamé a eso OE, o operación elemental, pero podrían llamarle cualquier otro número. Sabemos que eso es un costo en segundos, en una unidad de tiempo. Y esto me decía que más o menos tardaba una hora. ¿Okay? Ese era el máximo. El N2 es el máximo que yo puedo resolver en una hora. Y ahora lo que quiero saber es si me mejora la tecnología, no sé, por ejemplo, por un factor de 100, es decir, que mi costo de la operación elemental ahora no son operaciones elementales, es el costo de procesar cada n. Ahora se me divide por 100, o sea, puedo hacer 100 cosas donde antes hacía una. Y yo quiero calcular el nuevo n, que le vamos a poner, no sé, nx, es un n que no conocemos. Y sabemos que también al cuadrado debería tardar una hora. Quiero saber cuánto... quiero escribir ese nx en función de n2. ¿Okay? Quiero saber qué factor de mejora tengo sobre ese n2. Bueno, esto nos queda como una especie de sistemita que vamos a proceder a igualar. Fíjense que ambos están igualados a una hora. Yo quiero escribir nx en función de n2. Así que lo que voy a hacer es escribir de un lado... voy a escribir este factor, o sea, la ecuación de abajo, por nx, perdón por... saben que a mí siempre me anda un poco mal y soy un poco de madera con esto. n2 cuadrado. ¿Ok? Bien. Bueno, y esto es, creo que voy a pausar el video y voy a empezar a adelantar un par de pasos, porque si me pongo a
hacer el despeje acá. Bueno, por ahí lo intento, a ver. Dice, vamos a despejar nx. Acuérdense que queremos escribir nx, o sea, esta parte de la ecuación, en función de n2. Y deberíamos llegar a más o menos lo que vimos hoy cuando pasaba cuál era el factor de ganancia sobre una cuadrática cuando aumentaba, sobre sí, un costo cuadrático de un algoritmo cuando la arquitectura me mejoraba 100 veces. El factor de mejora es este que puse ahí. Así que deberíamos deberíamos llegar que nx es 10 veces n2. ¿Ok? Eso ténganlo en mente, porque ya les adelanté la solución en la tablita. OE por n2 al cuadrado, y todo esto lo pasamos, le paso dividiendo el costo de mi operación elemental sobre 100. ¿Ok? Bueno, sigo un poquito más. Fíjense que esto se puede escribir como OE por n cuadrado, n2 cuadrado, sobre OE por 100. ¿Okay? Y ahí se me van el costo. Fíjense que ahí vemos clarito como el costo de la arquitectura no me está, o sea, se anularon los tiempos ahí. Y siempre puedo escribir el grado o el tamaño nuevo de problema que yo puedo tratar en función de un problema anterior. Bien, entonces me queda que nx al cuadrado es igual a 100 veces n2 al cuadrado. Y vamos a pasar ahora, vamos a dejar si nx es igual a la raíz cuadrada de 100 n2 cuadrado. Okay. Y ahora me queda que mi nuevo n, con esta nueva arquitectura, con este factor de mejora de 100, es 10 n2. Porque la raíz me hablo con este, y bueno, ahí está la de 100, la computé. Me quedó 10. Bueno, fíjense que lo que gano, mi ganancia es de 10 veces el tamaño anterior. Ahora vamos a mirar uno con costo exponencial para ver cómo esta misma derivación me deja en un lugar bastante distinto. En este por lo menos estoy multiplicando ese n2 por un factor. Con los costos exponenciales vamos a ver que las ganancias son sumas a ese valor n. Voy a borrar la pantalla, así que un segundo. Bueno, y ahora hagamos el del logaritmo, ya borré. El del logaritmo, no, perdón, el de la exponencial. Tengo la pluma. Fíjense que acá, nuevamente, creo que le habíamos llamado n5 al costo o sea, el tamaño máximo de n que podíamos procesar con un algoritmo en una hora que era de costo 2 a la n. Así que nuevamente yo le llamé operación elemental o OE al costo de procesar cada n. Ustedes quédense con eso en la cabeza. Y sabemos que si yo multiplico eso por la cantidad de operaciones máxima con el costo 2 a la n, o sea, me queda por 2 a la... El costo sería 2 a la n, como sé que el máximo era n5 o le llamé n5, sé que toda esta operación me tiene que más o menos nuevamente dar una hora. Y este es el costo que tenemos ahora, o el costo con la tecnología actual. Si mejora 100 veces, hacemos la misma cuentita de hoy, o sea, el costo de procesar un n de esos se me vuelve 100 veces más chico. Y quiero averiguar o quiero escribir en función del anterior, del n5, un nuevo n que lo vamos a llamar nuevamente nx, que tarde también una hora. Ok, bueno, hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes y vamos a ver a dónde llegamos esta vez. Lo que hice hoy fue igualar, así que ahora vamos a hacer lo mismo. Yo dije O, E sobre 100 por 2 x es igual a OE por 2 n5.
Bueno, esto es un poco como en los programas de cocina o de utilísima. Yo ya me adelanté. En realidad, te voy a decir la verdad, me equivoqué en una parte. No sé, me tildó un poco el lápiz y quedó todo mal escrito, así que tuve que escribirlo de nuevo, pero avancé un par de pasos más. Fíjense que, pero no cambié nada de lo que habíamos dicho. Tenía las dos, el tiempo viejo, el tiempo nuevo, que quiero escribir en función del viejo. Los igualé porque ambos deberían durar una hora, están igualados a una hora. Y empecé a despejar, hasta acá llegué al mismo punto que el anterior. Fíjense que tengo 2 a la nx, en realidad hoy tenía n2 al cuadrado o nx al cuadrado, ahora tengo 2 a ese exponente, el que quiero averiguar, igual a 100 por 2 a la n5, que es la cantidad máxima que yo puedo resolver con la tecnología actual. Y bueno, y ahora sí vamos a bajar esos exponentes para poder escribir uno en función del otro y vamos a aplicar logaritmo. Esto, quizás ahora me voy a adelantar un poco para así no tardo muchas horas en escribir. Bueno, ahí sí, adelanto un poquito. Fíjense que apliqué el logaritmo de ambos lados de la ecuación. Y bajé el exponente, me queda nx por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de este producto, de 100 por 2 a la n5. El logaritmo del producto es es la suma de los logaritmos, así que me queda el logaritmo de 100 más el logaritmo de 2 a la n5. Finalmente voy a poder escribir entonces nx, escribo ahí y ahí, es igual a todo esto que tengo acá arriba, log de 100, más el log de... bueno, en realidad acá lo que tengo que hacer es bajar este n5, aprovechando que tengo el logaritmo. n5 por el logaritmo de 2. ¿Okay? Todo esto dividido log de 2. Espero que hayan ido siguiéndolo. Ahora también voy a adelantar hasta el final, así ya no pierdo tanto tiempo y ya terminamos. Miremos el final entonces. Fíjense que lo único que hice fue pasé dividiendo, o mejor dicho, pasé dividiendo el logaritmo de 2 en esta parte. Por uno de los lados me queda, se me simplifica con el logaritmo de arriba, pero para el logaritmo de 100 todavía lo tengo, así que me queda el logaritmo de 100 sobre el logaritmo de 2 más n5. Y ahí está donde aparece que solamente estamos sumando. Fíjense que lo que le agregamos es ese factor constante a la cantidad de n que teníamos en la tecnología actual o en la arquitectura actual. Y llegamos a ese numerito que es este cociente entre estos dos logaritmos es 6,64 más n5. Así que el nuevo n va a ser ese valor. Les dejo si tienen ganas, si están entusiasmados, hacer esto para los otros costos de los algoritmos que también mostramos. Por ejemplo, 3 a la n.